Vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 1 voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Voy a leer. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los profetas durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos que siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera en estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Hasta el versículo 14 yo leí. En el tiempo de Noé, dos cosas él hacía. Por un lado, construía el arca. Y por otro lado, dice la palabra, Noé era pregonero de justicia, dice. ¿Qué significa? Que Noé estaba anunciando que había un juicio, que Dios ya decidió en su corazón enjuiciar la tierra. Y la única manera de ser libre de ese juicio de Dios era subiendo en el arca, ¿sí o no? Pero para muchos esa predicación era una locura, ¿sí o no? ¿Por qué? Noé empezó a construir el arca en el monte Ararat. Entonces ahí construyendo el arca, muchas personas decían que va a venir un diluvio tan grande que va hasta llegar hasta ese lugar. Según la Biblia dice que cuando vino el diluvio, 7 metros encima 7 codos, 7 codos serían equivalente a, vamos a suponer, 3 metros. 3 metros más encima del monte Ararat agarró la tierra, ¿sí o no? O sea que todo lo que se veía quedó bajo el agua, ¿sí o no? Así pasó. Entonces Noé decía, tienen que ser salvos, viene el juicio de Dios, tienen que ser salvos, y la única opción es subirse en el arca. Pero muchos tenían su propia manera. No, yo no creo que Dios sea tan malo así. ¿Cómo Dios nos va a matar en un diluvio? Dios tiene que ser bueno. No, yo no me subo al arca. Otros decían, no, yo tengo mi propia creencia. Así no me dicen mis líderes. Pero Noé les seguía diciendo, pero la verdad es que ustedes tienen que subirse en el arca. Muchos se burlaban, muchos también seguían sus propios deseos. No, yo no tengo tiempo para subirme al arca, porque tengo que hacer muchas cosas. Entonces muchos menospreciaban el anuncio de Noé. Pero ¿qué pasó? Vino el diluvio y se lo llevó a todos. En ese momento dice que antes de venir el diluvio vinieron los animales, y después de entrar los animales
Dios otra vez dio otra oportunidad. Cuando entraban los animales, por lo menos ya en ese momento tenían que pensar, mira, qué raro, ¿sí o no? Mira, los animales se van al arca, ¿sí o no? ¿Cómo puede ser eso? Ya tenía que pensar, seguramente es cierto lo que Noé dice. Así tendrían que pensar ellos. Pero como el corazón de ellos estaba bien duro, ya ellos ya no distinguían más, porque Satanás, ¿qué es lo que hace? Endurece el corazón de las personas para que no crean. Ciega los ojos de las personas para que no vean espiritualmente. Entonces, en ese momento, ni ahí ellos se inmutaron. En San Mateo dice, en el tiempo de Noé, ellos se daban en casamiento, hacían fiestas, ya estaba viniendo el diluvio, pero ellos no se daban cuenta de la destrucción que estaba viniendo. Ellos estaban tranquilos. Por eso Dios, viendo el corazón, ya no hay más esperanza. Aunque Noé estaba anunciando sobre la salvación, sobre cómo pueden ser salvos, pero el corazón de las personas ya estaba bien duro. La palabra ya no entraba en el corazón de ellos. Entonces Dios vio, bueno, ya no hay más esperanza. Aunque anunciamos, ya terminó el tiempo, ¿sí o no? Ahí dice la palabra, Dios cerró el arca. Ahí cerró el arca. Y cuando se cerró el arca, empezó a llover. Dice la palabra, las cataratas de los cielos fueron abiertos, dice. No llovía así torrencialmente, sino como cataratas, ¿sí o no? En Paraguay hay una catarata muy famosa, muy grande. La segunda catarata más grande del mundo, ¿sí o no? Uno está en China, otro está en Paraguay, o sea, entre Paraguay y Brasil. Y otro es la catarata del Niágara, que está en Canadá. Ahí yo he visto cómo se derrama el agua. Increíble, ¿sí? Cataratas de los cielos. Se derramaba así pocamente. ¿Qué pasó? El agua empezó a cubrir la tierra. Yo creo que en ese momento muchos ya empezaron a decir, era cierto. Pero también como ellos ya se dieron cuenta que era cierto, también otra cosa, era tarde, ¿sí o no? Yo he visto un día un cuadro donde mostraban cuando el arca ya estaba cerrada y las personas con su hija en sus brazos ahí en el diluvio, sabiendo que ya van a morir. Yo me imaginé, qué terrible fue ese tiempo, ¿sí o no? Si ellos hubieran escuchado la predicación de Noé, si hubieran aceptado la predicación, sean salvos, súbanse al arca. Para subirse al arca, ¿qué necesitan? Nada. Nada ellos no necesitaban. Solamente creer, aceptar la invitación y subirse al arca. Eso es difícil. Nada de difícil era, ¿sí o no? Pero ellos no podían subir al arca. Jesucristo, acordándose de eso, Él había dicho, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice. Como en los días de Noé, los hombres ya perdieron toda sensibilidad, tenían el corazón endurecido, no escucharon la invitación, la prédica de Noé. Sean salvos, viene el juicio de Dios, súbanse al arca. Ellos no escucharon eso, esa advertencia. ¿Qué pasó? Vino el diluvio y dice la palabra, se lo llevó a todos, ¿sí? Hoy en día dice que, acá dice, versículo 7, versículo 6, en los cuales el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, dice. Hay un segundo juicio. ¿Para quiénes? Para todos los que tienen pecado. Jesucristo habló muchas veces de eso. Cuando dio la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes eran insensatas. 5 vírgenes eran prudentes. Ellos estaban esperando la venida del esposo. Por eso ellos se preparaban. Se ponían sus vestidos, se preparaban la comida,
se bañaban bien, porque ellos tenían la esperanza, cuando venga el esposo, nosotros vamos a tener un casamiento, ¿sí o no? Es muy simbólico. Jesucristo vendrá por segunda vez. Entonces esas mujeres son símbolo de los cristianos. Hay dos tipos de cristianos que esperan a Dios, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de mujeres que estaban esperando a su esposo? Las prudentes tenían aceite en sus lámparas. Las insensatas no prepararon eso. Se prepararon muy bien, pero esa parte ellos no le pusieron importancia. Entonces, ¿qué sería el aceite? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? El que cree en la sangre de Jesucristo. Primero, el que cree que si tengo pecado, me estoy yendo al infierno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recibir el aceite. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir el Espíritu Santo? Recibiendo el perdón de mis pecados. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que el Evangelio, cuando nosotros creemos, recibiremos el don del Espíritu Santo. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Habiendo oído la palabra de verdad. Yo soy pecador. ¿Y cuál es la palabra de verdad para el pecador? ¿Cuál es el evangelio? O sea, la buena nueva. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para justificarnos, para santificarnos, para hacernos perfectos para siempre. Entonces uno, cuando cree en esa justificación que viene a través de Jesucristo, en la justificación que viene a través de Jesús, por la sangre de Jesús, en la santificación, sin hacer nada, como en el tiempo de Noé, sin hacer nada puede subirse al arca. Habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acá dice posesión adquirida. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que posee las personas que son salvas? El Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Habiendo creído el Evangelio. Entonces son salvos, tienen el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Son prudentes, son símbolo de las mujeres prudentes. Tienen el Espíritu Santo, tienen aceite en sus lámparas, ¿sí o no? Pero las personas que no cargaron aceite, que no creyeron el Evangelio por el engaño de Satanás, como en 2 de Corintios, vamos a buscar ahora, 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es imagen de Dios, dice. ¿Qué dice? Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿sí? ¿Qué es el trabajo de Satanás? Encubrir el evangelio. El Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, como las mujeres insensatas. Ellos se prepararon, pero olvidaron lo más importante: aceite en sus vasijas, recibir el Espíritu Santo, escuchar el evangelio, ¿sí o no? El evangelio no escucharon, por eso ellos todavía estaban bajo la condenación. Por eso ellos se sentían condenados, por eso ellos tenían que pedir perdón, arrepentirse. Aunque la Biblia dice que ya no hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ellos no creyeron, por lo tanto no tenían la salvación, o sea, el Espíritu Santo. Por eso ellos, las prudentes, entraron y luego se casaron. Primeramente, antes de venir el esposo, de tanto esperar, dice que cabecearon todas, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Murieron. O sea, el símbolo de la muerte. Todos vamos a morir. Pero de repente un día va a sonar la trompeta, ¿sí o no?
Viene el esposo, ¿sí o no? En ese momento, dice la palabra, va a haber la resurrección de los vivos y de los muertos. ¿Qué significa vivos? Los que recibieron la salvación, los justos. ¿Quién significa los muertos? Los pecadores, los que no creyeron en Jesucristo, en la salvación, en la justificación, en la santificación, en la redención. Un día Jesucristo dijo una palabra. Ustedes no habían oído que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero después Jesús dijo, y Dios también dijo, yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Dice. Ahí se confundieron los judíos. ¿Qué? Abraham, Isaac y Jacob ya murieron. Entonces, dice Dios que Él es el Dios de ellos, ¿sí o no? Nosotros estamos vivos. Pero Dios, ¿qué dice? Yo no soy Dios de muertos. Entonces no sería el Dios de ellos porque ellos murieron, sino de vivos. De nosotros sería el Dios. Ellos interpretaron de forma carnal. Pero para Dios, ¿quiénes son los vivos? Los justos. Los que habían recibido la salvación del pecado, ellos son vivos. ¿Quiénes son los muertos entonces? Los que no creyeron en la sangre de Jesucristo para ser salvos. Los que todavía tienen pecado en su corazón por no creer en la sangre de Jesucristo. Los que todavía están condenados pidiendo perdón y arrepintiéndose porque están condenados, no tienen aceite en sus vasijas. No tienen el Espíritu Santo, significa no han nacido de nuevo. Entonces, por lo tanto, están muertos. Como dice en Efesios, muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién está vivo? El justo. Yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué significa eso? Yo no soy Dios de pecadores, sino de los justos. ¿Sí o no? Entonces, en el libro de Hebreos claramente dice, vendrá por segunda vez Jesucristo sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, dice. Cuando venga Jesucristo, como el esposo va a venir para ver un casamiento en las nubes, directamente dice que Jesucristo no va a venir en la tierra, sino en las nubes. Ahí va a haber el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, o sea, los justos, para ver un casamiento con Jesús. Pero en ese momento vendrá por segunda vez sin relación con el pecado, dice. La Biblia es muy clara. El que tiene pecado no va a ir con Cristo. Hoy en día muchos que tienen pecado todavía, ya quiero que venga Jesús, ven Señor Jesús. Si tiene pecado, no tiene ninguna relación, tienen que recibir la salvación. ¿Sí o no? Por eso, muchas personas hoy en día están endurecidas en sus corazones. No les preocupa esa parte, no piensan en esa parte porque Satanás le engaña. Versículo dice, capítulo 3 de 1 Pedro dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria en las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Qué dice la palabra? Escuchen la voz de los profetas y apóstoles. ¿Dónde está la voz de los profetas y apóstoles? Yo soy profeta, yo soy apóstol. No, yo soy un pastor, ¿sí o no? ¿Dónde están entonces esos apóstoles y profetas? Están todos en la Biblia, ¿sí o no? Ellos ya profetizaron de la venida de Cristo. Ellos ya profetizaron de que el que tiene pecado va a ir al juicio de Dios y necesita recibir la salvación del pecado. Los profetas ya están todos. Los apóstoles también ya están. Nosotros estamos siguiendo las palabras que ellos nos han dejado, ¿sí o no? Ellos hablaron, los profetas y apóstoles hablaron del evangelio, hablaron de la redención que es a través de Jesucristo. Desde Moisés, todos los profetas del Antiguo Testamento, hasta los apóstoles. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Muchos hoy en día se burlan. Jesucristo va a venir. ¿Dónde está? No viene.
Va a venir el diluvio, como decía, 120 años está pasando, ni siquiera una gota de lluvia ahí. Loco. Por eso se envanecieron, por eso ellos se burlaron y andaron según sus propias concupiscencias. Pero versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Voluntariamente están ignorando que, versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dios ya puso un ejemplo. Miren, los que no creyeron en el diluvio, todos murieron porque no se subieron al arca. Ahora también, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, dice. Ahora ya no va a ser diluvio. Ahora dice el fuego, dice, ¿sí o no? Realmente es así. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardados para el fuego, dice, ¿sí o no? Por eso, versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dice. El Señor está esperando. ¿Por qué? El Señor no quiere que ninguno perezca. Versículo 8 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice. El Señor está esperando. Ya tendría que haber destruido este mundo, pero está esperando. ¿Por qué? Hay alguna esperanza. ¿Por qué? Están los pregoneros de justicia, como Noé. Los justos que anuncian el evangelio. Por eso Dios está esperando su venida. Pero va a venir. No es que no va a suceder. Acá dice versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasará con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice. Va a venir ese día. Muy pronto ya. Falta poco. Por eso si va a venir ese día, hay que prepararse. Los justos tienen que mirar. Mi familia todavía no recibió la salvación. Mis parientes todavía no recibieron. Yo tengo que predicar el evangelio. Por eso nosotros, ¿cómo estamos viviendo? Predicando el evangelio, viviendo para el Señor. Los pastores de la iglesia Misión Buenas Nuevas, dejando su vida para el evangelio, están viviendo. Podían tener su propio trabajo, sus propias cosas, su propia casa, sus propias cosas, pero dejando, no, vamos a anunciar este evangelio. ¿Por qué? Los pastores están viendo, viene el juicio, viene la destrucción. Por la fe, ya creen, por eso están viviendo de esa forma. ¿Sí o no? Porque aquí ya no hay esperanza, ¿sí o no? Quiero una mansión, quiero tal cosa, todo va a quedar, ¿sí o no? En el tiempo las personas que tenían todo, no, yo no quiero dejar mi mansión para subir al arca, es muy incómodo, mejor me quedo en mi mansión. Bueno, quédate. ¿Qué pasó? El que se quedó en su mansión, su mansión, ¿dónde quedó? Todo fue destruido, ¿sí o no? Lo único que no fue destruido fue el arca, ¿sí o no? Este mundo ya no hay más esperanza. En este mundo ya no es nuestro hogar, ¿sí no? Por eso dice la palabra 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todas estas cosas, todo lo que tenemos materialmente, todo hasta nuestro cuerpo, ¿sí o no? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día del Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso los cristianos ya no tienen esperanza en este mundo. Viven en este mundo, pero su esperanza verdadera está en los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí o no? Este mundo no es nuestro hogar.
Estamos aquí por un motivo, para anunciar el Evangelio, para pregonar la salvación. Para eso estamos aquí. Hay algunos que quieren muchas posesiones en este mundo. Todo se va a quedar, ¿sí? Por eso Jesús dice, no hagáis tesoro en la tierra donde el orín corrompe y la polilla mata, dice. ¿Dónde tiene que estar nuestros tesoros? En el cielo, ¿sí o no? Entonces, porque nosotros ya sabemos, este mundo va a terminar, todo. Lo único que va a importar un día es si yo tengo el cielo y tengo tesoros en el cielo. Por eso los cristianos, aunque están en el mundo, ya no son del mundo. Nuestra ciudadanía es celestial, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las personas que están en un país que no es el suyo, siempre tienen la esperanza de volver. ¿Cómo quiero volver a mi país? Así. Los cristianos también. Un día voy a estar en el reino de Dios. Aquí estoy, pero su corazón está en el reino de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso se prepara, pregona, por eso vive para el Señor, preparándose, ¿sí o no? Hermanos, así va a suceder. Por eso nosotros, dice la palabra, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible, en paz, dice. Por eso los cristianos se preparan, como las mujeres prudentes, ¿sí o no? Ponen aceite en sus vasijas, recargan el aceite, ¿qué significa? Comparten la palabra, ¿sí o no? No somos hermanos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Vivimos en este mundo. Pero nuestra esperanza está en Dios. Por eso nosotros en este tiempo construimos el arca. Un lugar para que todos vengan y reciban la salvación. Sería símbolo que es la iglesia, ¿sí o no? La iglesia. Noé echaba su corazón en el arca. Porque esa era la esperanza, ¿sí o no? ¿Qué sería la esperanza para nosotros? En la iglesia se predica el evangelio. Entonces, toda nuestra esperanza en la iglesia para poder nosotros predicar. ¿Por qué? Todo lo que tenemos, sea que sea, todo va a terminar, ¿sí o no? Por eso un día Jesucristo que dijo, acordaos de la mujer de Lot. Ya estaba destruyéndose todo en Sodoma, pero él ya seguía mirando hacia Sodoma. ¿Por qué? ¿Su corazón dónde estaba? Todavía en Sodoma. Porque, yo dejé todo ahí, ¿sí o no? Mi lavarropa, mi heladera, ¿sí o no? Mis autos, mis ollas, mi microondas que tanto comodidad me daba. Todavía su corazón estaba en Sodoma, aunque ya estaba destruido. Muchos todavía su corazón están en este mundo, conectados con este mundo. Sí, claro, tenemos que tener mientras que vivimos todas esas cosas, pero todo es para el evangelio. Todo lo que hacemos este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar verdadero está en el reino de Dios. Por eso mientras que vivimos en este mundo, tenemos que anunciar este evangelio, ¿sí o no? Para eso Dios les escogió a ustedes. En esta mañana, entonces hasta aquí, vamos a compartir